¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando usted también a través del 1530 de amplitud modulada, el 95.1 de FM en Austin, Texas, y a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana por la cadena Cable Radio Network. También estamos llegando al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx, en donde ya dentro de poco estaremos en la sala de chat atendiendo sus inquietudes, sus preguntas. Estamos, como ya es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También aquí terminando la semana con algo de calorcito, ¿no? Que ahora como que de repente se le olvida al mundo que estamos en época de lluvias en estos entonces. Y bueno, se nos viene el calor, pero está bastante agradable de todas maneras la situación aquí en la ciudad. Bueno, el calor no. No, es que los días anteriores que tuvimos de calor, Gabriela, realmente el aire se sentía caliente, como si nos estuviéramos soplando con una secadora cuando íbamos en el carro. Eso sí está criminal. Pero bueno, hoy tenemos ya el final de la semana, vamos a terminar este ciclo de temas. Ahora vamos a hablar sobre la libertad y la desilusión. Hemos estado hablando alrededor de algunos aspectos masculinos, sobre la paternidad, sobre el afecto. Ahora vamos a hablar sobre ciertas cosas que también van bordeando este tema. Todo lo que tiene que ver con qué pasa cuando uno se siente libre, ¿no? Y todas las expectativas que se pueden llegar a tener alrededor de esto. ¿Qué pasa cuando todos estamos como guardándonos ese momento? Pero el día en el que yo ya no necesite de estas personas, ya sea de nuestros padres, o el día en que yo ya no esté en la escuela, o el día en el que yo ya me cambie de trabajo. Todos esos momentos que de repente vamos añorando con tantas ganas, y que de repente nos puede llegar una situación muy distinta a la que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos pensando constantemente que el pasto está mejor del otro lado de la cerca, como decimos por acá, ¿no? Que otra situación que no sea la que yo tengo va a ser mejor, y que cada cambio que hagamos siempre va a ser para nuestro bienestar. Esto, bueno, si nos subimos al vagón de la superación personal, suena muy padre, ¿no? Cada cambio es una mejoría, pero definitivamente no es este el caso en la realidad, ¿no? No es una regla general, decir, bueno, no importa yo lo que haga, mientras vaya cambiando, me voy a encontrar con algo mejor. Pues no, realmente no. Tampoco es como para quedarnos estáticos, pero sí es para poder entender cuáles son nuestras expectativas alrededor de ciertas cosas. También en este mismo tema va cayendo cómo nos sentimos de repente aprisionados en alguna relación y sentimos que algo va a mejorar, algo va a cambiar en el momento en el que terminemos, y que esto tampoco es la generalidad. Si se fija, tampoco podríamos decir, bueno, es que cada que cambiamos de pareja, cada que terminamos una relación, viene algo mejor, ¿no? Muchas veces nos vamos a dar cuenta que después de un rompimiento, alguno de estos ciclos que se termina, nos vamos a sentir deprimidos, nos vamos a sentir desilusionados, nos vamos a sentir como incómodos con nuestra situación, y podemos estar haciendo muchos esfuerzos alrededor de querer renegar sobre ciertas cosas, ¿no? O a veces anteponernos, porque nos vamos queriendo convencer de que lo que hicimos fue lo mejor. Y acá el punto sería no tener que convencernos, sino poder tomar una decisión hacia un brinco que realmente nos pueda dejar mejor. No nada más pensar que en el momento en el que yo ya tenga tal o cual, yo me voy a sentir perfecto y que yo me voy a sentir totalmente nuevo, porque ahí es en donde está el engaño, ahí es en donde vamos pensando que solamente como por cambiarnos los calcetines o por ponernos ropa limpia vamos a ser una persona diferente. Eso es realmente lo que tendríamos que pensar a profundidad, y cómo alrededor de la libertad, de la supuesta libertad, nos podemos encontrar una desilusión. ¿Esto qué quiere decir? Definitivamente no es un aspecto muy brillante alrededor de digamos, como de lo optimista, ¿no? Sí, libertad y desilusión. Bueno, ¿a quién le suena esto? Pero es una realidad muy tangible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos de alguna manera aprisionados, si usted lo quiere decir de esta manera, sujetados a una situación, a una persona, a una institución, sí, vamos a tener muchas cosas de las cuales quejarnos, nos vamos a sentir oprimidos, nos podemos llegar a sentir coercionados en nuestra libertad, pero esto también nos llega a dar cierta estructura y nos va dando
una rutina a la cual apegarnos, nos va dando una certeza de lo que tenemos que hacer y de lo que podemos esperar. Y la libertad, en contraparte, ahora sí es camínele para donde usted quiera. Y esto no es una sensación muy agradable para todos. La incertidumbre de vivir pudiendo, digamos, como hacer efectivos nuestros propios deseos, es una situación que puede dejar a muchas personas como andando sin vela, ¿no? Sin ninguna dirección, y que realmente no se siente muy agradable. Además, también es necesario poder desilusionarte en determinado momento a determinada altura del partido, para poder verdaderamente independizarte y para poder verdaderamente tener acceso a lo más parecido que nosotros podemos conocer como libertad, porque libres y así como desatados totalmente, pues no estamos nunca verdaderamente. Aún a aquellas personas ermitañas, ¿no? Que se sienten como, y no se sienten, bueno, se alejan de la sociedad en muchos sentidos, de todas maneras siguen sirviéndose, quieran o no, si tú gustas de una manera indirecta, de las reglas del hombre, ¿no? A final de cuentas siguen sirviéndose de esta civilización. Entonces, finalmente se necesita esta desilusión, porque por ahí Freud tiene un escrito que se llama La novela familiar de los neuróticos, muy interesante, en donde habla justamente de cómo al inicio toda relación, absolutamente toda relación, está fundada más en una idealización que en algo real. También lo habla en otros escritos, en sus escritos sociales, cuando habla a propósito del enamoramiento, de la primera etapa en la que se conoce una pareja, por ejemplo, y cuya relación está fundamentada exclusivamente en esta idealización, ¿no? En esta etapa de enamoramiento. Más adelante, ahora, esto es con la pareja. ¿Qué pasa con un hijo? Vamos a pensarlo. Un hijo también va a tener una imagen idealizada de los papás. El hijo va en el esquema clásico. Esto no ocurre siempre. Hay familias distintas y hay historias muy, muy, muy peculiares. Pero en el esquema más clásico, el hijo, bueno, puede pensar que el papá, para empezar, es enorme, porque el niño está pequeñito y ve al papá como muy grande, muy fuerte. Puede que los vea a los papás como sumamente inteligentes, a la mamá una santa, bueno, con este tipo de características exacerbadas. ¿Por qué los ve así el niño? Porque necesita verlos así. Cuando nosotros idealizamos demasiado una figura, es porque la necesitamos para sostener nuestra propia identidad. El niño se puede llenar de orgullo, se puede llenar de confianza pensando, pues mi mamá es la mejor mamá del mundo, o mi papá es el más fuerte, el hombre más fuerte, o es el hombre más rico, ¿no? Es el que tiene más éxito de todos los papás de mis compañeros, por ejemplo. Va a ir haciendo estas idealizaciones en función que él mismo necesita unas figuras grandototototas para que sostengan lo que en ese momento efectivamente es un psiquismo muy pequeño, es un psiquismo muy, muy frágil y muy chiquito. Sin embargo, al momento en que van saliendo de casa, empiezan a ir a la escuela, empiezan a conocer a otros chicos, empiezan a conocer a otros papás, y entonces ya empiezan las comparaciones. Pues el papá de fulanito los llevó a tal lugar de vacaciones. Pues la mamá de fulanita sí le hace de comer, no le manda nada más dinero a la escuela para que coma algo, fíjate. Y esto pega horrible en el narcisismo a los papás. Sin embargo, es absolutamente necesario, porque gracias a esta desilusión, gracias a bajarle el volumen a la idealización, es que el niño va a empezar a crear, para empezar, una conexión con lo real, a poder comparar, a poder discernir, y para seguir, él va a poder escoger qué quiere él, porque de las cosas que sí existen, no de las que cree que existen. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando retomamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y le recuerdo que ya
pronto está este evento, El Poder de Sentirte Bien, un evento para aprender nuevos hábitos saludables y mejorar nuestro estilo de vida. Van a estar exponiendo el doctor Gilberto Priego, el doctor Gilberto Morgan, Alberto Riviera y Nelson Gómez, la doctora Estrella Calderón y Blanca Mercado, este 6 de julio de este mismo año. Es a las 9:30 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara. La entrada es totalmente gratis para que se dé una vueltita este sábado, que ya es dentro de poco, que será menos de un mes, Gabriela. Menos de un mes y ya estamos en este evento. Y estamos hablando el día de hoy sobre la libertad y la desilusión. El supuesto de libertad, para empezar. ¿Sí ve? Antes del bloque comercial le estaba platicando cómo hay ciertas personas que simplemente no se pueden sentir bien con un alto grado de libertad, ¿no? De alguna manera se necesita, por el tipo de estructura que podamos tener nosotros, se necesitan ciertas cosas, y a veces muy exageradas, para sentirnos contenidos y para tener estructura y para tener esta certeza, esta supuesta certeza también de que hay un futuro mejor. Y esto definitivamente que nos va golpeando muy fuertemente en el narcisismo cuando algo se nos sale del lugar. Por eso es que viene por ahí la desilusión. De repente, ¿cuántas veces no hemos escuchado, o hasta nosotros mismos lo hemos dicho, ¿no? Es que si yo hago todo bien, si yo voy a mi trabajo, si yo pago mis impuestos, si yo no lastimo a nadie, ¿por qué me enfermo? Y uno dice, caray, pues ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? De alguna forma nos estamos haciendo la ilusión de que por hacer las cosas bien se nos va a premiar, ¿sí ve? De que por hacer las cosas bien estamos libres de la casualidad, que estamos libres del azar, que nuestro cuerpo no va a enfermar, que a nosotros no nos va a ir mal, que no vamos a tener un mal día. Y es esta realmente la ilusión de repente que nos genera el sentirnos dentro de un sistema, sea cual sea la escuela. En algún momento estuvimos hablando del eterno estudiante, Gabriela, como hay personas que realmente el continuar su vida como estudiantes les va otorgando esta supuesta seguridad. ¿Por qué? Porque bueno, yo no tengo que crecer, yo soy un académico, yo estoy estudiando constantemente, soy la persona más preparada, soy la persona que más sabe, y de repente papas con la realidad, no hay trabajo. Papas con la realidad, llegamos y nuestros supervisores o nuestro jefe nos corrigen lo que estamos haciendo. ¿Y qué pasa, no? Nosotros estábamos en este supuesto de que nosotros estábamos en todo bien, de que nosotros estábamos haciendo todo de acuerdo a los mejores estándares, ¿no? Y esto es la desilusión, y esto es una desilusión que nos va llegando porque estamos en el supuesto de que podemos hacer algo para evitar este tipo de desilusiones, ¿sí ve? De alguna manera todos nos vamos a desilusionar. Tú ya lo habías dicho, Gaby, al principio, cómo va creciendo en un primer momento la idealización de los padres, cómo los vamos viendo grandes, fuertes, exitosos, hermosos, y de repente salimos al mundo y decimos, bueno, creo que mi papá no es el más exitoso, ¿no? Creo que hay hombres más exitosos, creo que hay hombres que disfrutan más de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces estuve viviendo en una mentira, y esto por lo general va pasando cuando vamos entrando a la adolescencia y se hacen unos grandes berrinches en casa. ¿Por qué? ¿Por qué tú no me das lo que los otros padres les dan a sus hijos? ¿Por qué, mamá, tú no me cuidas como cuidan a fulano o a perengana, ¿no? ¿Por qué no me das eso? Pues porque no pueden, ¿no? Tal vez no pueden, tal vez no quieren, tal vez pues simplemente no es su manera de ser. Y ahí es en donde está la desilusión. Y esto con estas grandes figuras, ¿no? Con esta idea de repente de que podemos tener tranquilo al Dios de la suerte, ¿no? Ya en nuestra adultez diciendo, ok, yo voy a hacer esto, yo voy a pagar todas mis cosas, yo voy a tener todo en orden. Gracias a esto yo puedo sentirme seguro. Y ahí es en donde de alguna forma abandonamos nuestra libertad por la ilusión de que tenemos una certeza de nuestro futuro. Y esto pues es un intercambio bastante doloroso y bastante difícil. ¿Por qué? Porque para empezar eso no es cierto, ¿no? No vamos a tener esa supuesta certeza. No es algo que simplemente podamos tomar por cierto. Y en segundo lugar, porque de alguna manera, fíjese cómo nosotros, de esta forma neurótica, nos vamos limitando en nuestras posibilidades pensando que eso le está agradando a algún tipo de entidad o algún tipo de suerte. ¿Por qué? Porque si yo me estoy limitando, si yo me estoy forzando, si yo estoy reduciendo mis capacidades de goce, entonces esto va a mantener tranquilo a algo o a alguien
Esto va a hacer que yo pase por debajo del radar de estas personas, de la delincuencia, de las personas que no están teniendo un muy buen momento y que de repente están buscando a ver con quién se desquitan. Y nos vamos haciendo esta ilusión, pero al mismo tiempo estamos perdiendo esta capacidad de disfrutar. Si se fija, vamos haciendo cosas como para encasillarnos en este supuesto de que eso nos va a dar seguridad, de que eso nos va a tener mejor. Y eso es un golpe bastante cruel. Esto en un primer momento. Si ve esto digamos, como para empezar a desarrollar el tema con las personas que sí efectivamente renuncian a parte de su libertad por este supuesto de certeza. Pero luego, ¿qué pasa con las personas que nosotros de repente vemos como más desbalagados, como más sueltos, ¿no? Porque libre es nadie, ¿no? Nadie es libre, realmente. Ahí nos podemos poner en una discusión filosófica, pero ¿libre de qué? Libre de nuestras opciones, y nuestras opciones son limitadas, si se fija. Y aún así, en esa misma libertad hay una desilusión. Esta desilusión no nos la vamos a poder sacudir de ninguna forma. No hay un camino que no nos vaya a dejar insatisfechos. Además de que estas decisiones, José Luis, pues también están condicionadas por lo que viste o lo que viviste en tu infancia. De alguna manera no somos tan creativos. Digamos que aquellas cosas que vienen a nuestra cabeza finalmente en muchos sentidos son como reediciones de lo que hemos vivido en la infancia. Tus decisiones van teñidas por tu deseo, y tu deseo no es 100%, de hecho ni siquiera es la mayor parte del porcentaje de él consciente. En mayor medida es inconsciente. Si tú te pones a pensar por qué elegiste, por ejemplo, la pareja que elegiste, o por qué elegiste la carrera profesional que elegiste, puede que encuentres muchos elementos como conscientes, muchas justificaciones para ello, pero en el fondo lo elegiste porque hacia allá te mueve el deseo finalmente, porque esto puede ser mil y un cosas, ¿no? Puede ser una compulsión a la repetición, pueden ser mil cosas que estén subyacentes, pero finalmente es esto lo que nos va moviendo y en cierto sentido, digamos, nos limita. De ahí que es tan importante verdaderamente poder ir abriendo este universo que tenemos, este universo de conocimiento, este universo mental que tenemos, para que nuestras opciones verdaderamente sean variadas y no estemos siempre en un circulito muy pequeño, ciclándonos dentro de lo mismo que vimos en la infancia, o para que no estemos encerrados en una irrealidad, que es cuando no se abandona la idealización. De hecho, José Luis, tenemos una participación que llegó ya al final del programa pasado y no alcanzamos a leerla, y nos la dejó aquí Claudia para que pudiésemos recuperarla, y me preocupa mucho tu participación, Lupita. Fíjate, ojalá nos estés escuchando, ella nos está compartiendo. Hablábamos ayer acerca de pues la dificultad de los hombres para poder acercarse, ¿no?, a los hijos. Ella nos dice, sí se tienen que romper las barreras. Mi papá era muy estricto, pero a la vez dulce. Él está educando a mis hijos ya que mi esposo no tiene carácter. Lupita, ¿cómo? ¿Son tus hijos, son tuyos y de tu esposo, o son tuyos y de tu papá? Ahí, a propósito de lo que estamos hablando acerca del padre borrado, acuérdate de lo que estuvimos hablando del padre, el real, este es tu papá. Tú lo puedes tener muy idealizado, tú puedes estar encantada con él, pero es tu papá, no es más que eso, no es papá de tus hijos, tampoco debería estar fungiendo como tu pareja, y si él está criando a tus hijos, definitivamente está fungiendo como tu pareja. Entonces, y bueno, acá probablemente hablo de la cuestión de la idealización, porque hay veces que esta idealización no se abandona nunca, y cuando no se abandona nunca, en muchas mujeres queda esta sensación de que no hay ningún hombre suficientemente bueno como el papá, ¿no? Efectivamente, así como decía hace un momento, ¿por qué elegimos a cierto tipo de personas? Eso nos mueve el deseo inconsciente. Bueno, si te parece que tu esposo no tiene carácter, entonces ¿por qué lo elegiste y tienes hijos con él? Probablemente, puedo especular, no estoy diciendo que sea un hecho irrefutable, pero a veces el mismo deseo de no ir a
que no se vaya a caer, por ejemplo, la imagen de un padre idealizado, puede empujar a muchas mujeres a buscar a hombres castrados, a hombres que consideran, que devalúan muchísimo en su cabeza, con tal de seguir estando con el papá, porque de otra manera, pues no tendrías de otra. Tus hijos tendrían que ser criados por tu esposo, no por tu papá, ¿no? Si este hombre tuviese más carácter, diría, a ver, momento, esos son mis hijos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu mirada, 6:35. Estamos hablando el día de hoy sobre la libertad y la desilusión, y nos llegó una participación, nos llegó el día de ayer, Lupita, y también estuviste acá en toda la dinámica que tuvimos, y tú nos estabas diciendo esto de que de repente por falta de carácter van educando a tus hijos otras personas, ¿no? Que en este caso es tu padre. Acá, fíjese cómo esto nos puede ir, este tipo de cosas, ¿no? Nos pueden ir limitando justamente en nuestras opciones en esta supuesta libertad. Por ejemplo, usted decidió quién lo iba a educar, qué tipo de opciones le iba a proporcionar, cuál iba a ser la visión del mundo que iba a tener. Definitivamente no. Nosotros aparecemos en algún lugar, de repente somos creados y pues no tenemos mayor decisión de cuál vaya a ser nuestra educación, a qué escuela nos vayan a meter, cómo vayan a educarnos nuestros padres. Acá, digamos que nosotros nacemos determinados en nuestro ambiente. Nosotros estamos determinados por las cosas que nos van a proporcionar, por la educación que nos dan. Cuando vamos creciendo, si tenemos la fuerza y algunas herramientas, podemos ir haciendo cambios en esta ¿cómo lo podríamos decir? Como limitada expectativa que podemos tener de nuestro futuro. ¿Por qué? Porque ahí es en donde nosotros nos podemos empezar a cuestionar. Pero hasta el cuestionarnos tiene que venir de una parte de nuestra educación. El podernos cuestionar si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si es la mejor opción lo que estamos haciendo. Esto es una revolución en la cabeza de todos. En sí, quién sabe cuántas personas se hayan preguntado si lo que están haciendo de su vida es lo que les gusta hacer, ¿no? Y si realmente se quieren llevar hasta la muerte del tiempo como para seguir haciéndolo. Y esto realmente es lo que nos va poniendo como en una situación de incertidumbre cuando nos vamos cuestionando sobre nuestra libertad. ¿Por qué? Porque ahí, como le estaba diciendo al principio, hay como una catafixia, como lo decía Chabelo, ¿no? Como un cambalache en donde podemos decidir una supuesta estabilidad estando en una estructura firme, estando en una institución. Fíjese desde cómo podemos empezar nuestros trabajos. Podemos nosotros buscarnos añadir una empresa grande de preferencia, ¿no? Siguiendo esta idea, en donde me den prestaciones, en donde me permitan tener mis vacaciones, en donde se aprecie mi trabajo. O podemos empezar nosotros con nuestro trabajo de alguna otra manera. O podemos crecer ahí y después abandonar una empresa e intentar nosotros empujar nuestras propias ideas. Pero esto, por supuesto que es un intercambio bastante peligroso, ¿no? Peligroso, ¿por qué? Porque de alguna manera ya tenemos más o menos calculado hasta dónde podemos hacer dentro de una empresa, por más que nos pueda limitar, ¿sí ve? Por más que nos pueda otorgar esta seguridad, estas prestaciones, supuestas prestaciones que de repente nos vamos planteando, ahí es en donde hacemos este cambio, ahí es en donde de alguna manera estamos poniendo los cimientos para nuestro futuro, tal vez ya sea con una Afore, sea buscando alguna jubilación, o si empezamos a hacer algo por nosotros mismos para nuestro futuro y para nuestro disfrute, porque luego esta es otra cosa, Gaby. Yo creo que también nos va dejando en una postura realmente muy limitada cuando estamos pensando, y fíjese nada más cómo suena esto, cuando estamos pensando constantemente en el futuro, ¿no? Cuando decimos, es que cuando yo sea viejo, es que cuando ya no pueda trabajar, es que cuando yo tenga, es que si me enfermo, es que si lo demás. Y por supuesto que tenemos que plantearnos qué es lo que va a suceder en un supuesto, ¿sí ve? Pero cuando toda nuestra vida gira alrededor de eso, ahí ya coartamos totalmente nuestra libertad. ¿Por qué? Porque no nos estamos permitiendo vivir el ahora. Y no porque tuviéramos que vivir solamente en ese momento, no es porque tengamos que vivir en el día, ¿no? Al día. Bueno, es que mañana qué voy a comer, no sé ni siquiera si tenga dinero, no. Pero nos vamos preocupando tanto por los pasos siguientes que nos vamos deteniendo de disfrutar lo que está en el presente. Y ahí hay otro momento en el que nuestra libertad queda coartada. Y queda coartada, ¿por qué? Por nosotros mismos.
Si se fijan, no hay mucho escape de esto, ¿no? De repente como que nos gustaría escuchar, bueno, ¿y qué sí tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer? Es un camino de decisiones que cada quien va tomando y que vamos tomando dependiendo de las opciones que tenemos. Sin embargo, acá de lo que estamos hablando es justamente cómo esta supuesta libertad o esta decisión de la libertad también puede ir acompañada, y es más, va a ir acompañada de cierta desilusión. Cuando nosotros nos imaginamos las cosas, por más que nos las queramos imaginar medio bien, medio mal, que de repente también estamos viendo posibles escenarios complicados, no le vamos a atinar. No le vamos a atinar, ¿por qué? Porque son demasiados los factores que están ahí de por medio, demasiados. Y entonces, a lo que sí nos podemos anteponer es que hay algo ahí que seguramente no va a estar del todo como yo quería. Y de todas maneras, aunque nos estemos anticipando, pues la desilusión va a llegar. Y esta desilusión, fíjese, vamos haciendo como un punto y aparte, no es una cosa negativa. Es algo que nos conecta con la realidad. Es algo que nos saca de esta ficción, de cuentos de hadas y de películas de superhéroes, en donde realmente podemos pensar sobre la realidad que podemos hacer. Y que nos da un motivo para continuar adelante, ¿no? Realmente creo que muchas personas, y quizás todas las personas, en determinado momento o en cierto aspecto de su vida, pero no en todos, hay otras personas que en general así se viven, con esta ilusión o esta fantasía de que van a ser finalmente libres y finalmente felices cuando ocurra determinado evento. Cuando finalmente, por ejemplo, logre tener X cantidad de dinero, o cuando finalmente termine la carrera, o cuando finalmente, y es una como que es un estado de vida en general, esta sensación de que tenemos que terminar algo, que tenemos que concluir algo, y entonces sí ya no nos va a hacer falta nada. Es una ilusión, siempre nos va a hacer falta algo, siempre nos va a hacer falta algo. Y esta es la parte buena, que nos haga falta algo siempre, porque si no, ¿por qué va esta fantasía? Esta fantasía va de la necesidad, en mayor o menor medida, en distintas personas, de sentirnos completos. Pero sentirte completo, tú como persona, ¿qué significa? Significa sentirte acabado, es lo mismo, ¿no? Estar completo, estar terminado, es equivalente a estar acabado. No nos acabamos hasta que nos morimos realmente. Durante el trayecto durante el trayecto de la vida hay todo un dinamismo, o debería de haber todo un dinamismo que nos trae de un lado a otro y de pronto nos lleva a destinos muy inesperados, ¿no? En donde pues definitivamente requerimos de nuevas herramientas, requerimos de caminos distintos. Esto es lo que le va dando marcha a tu vida. Si tú ya estuvieses completo, si tú ya estuvieses completa, ¿ya para qué te mueves realmente? No se trata tampoco de vivir en la incertidumbre, de vivir en totalmente desamparo, ¿no? No, por supuesto que no. Pero esta frustración que viven muchas personas por saberse o intuirse incompletos, es un absurdo. No deberíamos de estar completos. La verdad de todo es que pues deberíamos estar disfrutando el camino, porque ya la meta, pues la meta, pues ya no la vas a disfrutar, ya vas a estar en un cajoncito o en alguna otra modalidad, pero esa pues ya no es la que se disfruta, ¿no? Verdaderamente el hecho de que te quedes siempre un tanto insatisfecho, el que siempre te falte algo, el que la desilusión, este momento de ilusión no persista, sino que eventualmente decaiga. Esto es lo que te mantiene sobre marcha, esto es lo que te va dando movimiento, siempre y cuando no vivas con constante coraje y desánimo esa desilusión. Tenemos un par de participaciones. Anónima nos está diciendo: mi padre murió cuando tenía 2 años, mi mamá se volvió a casar y tuvo 7 hijos. A mí me hizo mucha falta mi papá y ahora quiero que mi marido me dé lo que no me dio mi padre. ¿Qué puedo hacer? Ay, Anónima, pues yo creo que tener un proceso personal, porque además suena como una historia pues de mucho abandono. No nada más perdiste a tu padre, sino que el hecho de que tu madre se haya vuelto a casar y haya tenido como una
nueva familia, digamos, que de alguna manera quizás te sentiste excluida de esos otros 7 hijos, pues creo que es como un doble abandono, ¿no? Es muy probable, tú tenías 2 años, estabas muy chiquita, probablemente sí, lo que extrañas es como esa sombra de tu papá, toda esa parte, tú te quedaste todavía en la parte idealizada de él. Entonces, pues estás extrañando a un fantasma, además con todo el poder y toda la potencia de la idealización. Yo creo que esto es algo que no basta con un consejo, sino que sí se requiere como un proceso más de fondo para que puedas resolverlo y no lo sigas arrastrando con tu pareja, con tus posibles hijos y en general en tu vida, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y ya se nos está acabando el programa del día de hoy. Tenemos algunas participaciones que nos hicieron llegar acá antes del bloque comercial. Estábamos hablando sobre la participación de Anónima. Mi padre murió cuando tenía 2 años, mi mamá se volvió a casar y tuvo 7 hijos. A mí me hizo mucha falta mi papá y ahora quiero que mi marido me dé lo que no me dio mi padre. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Anónima, como ya te dijo Gabriela, realmente acá va más allá de un consejo, más allá de una interpretación por la radio. Yo creo que aquí sí es necesario comenzar un proceso también a mí me parece lo más conveniente, porque, fíjese, este tipo de exigencias justamente es a lo que nos estamos refiriendo con que la ilusión de alguna manera siempre va destinada al fracaso. Tú le estás pidiendo a tu marido que te dé él lo que no te dio tu padre. ¿Cómo sería esto posible? ¿No? Tú dirías, bueno, que me haga sentir protegida, que me haga sentir segura, pero como tu padre. Él no puede ser tu padre, él es tu marido. Ahí ya está la imposibilidad de esa opción. Y es una frustración de la cual uno no se va a poder salvar, ni tú ni tu marido. Y esto, bueno, muchísimos más problemas que puede llegar a traer. Esto va más allá de un consejo, Anónima. Y sí es muy necesario buscar atención terapéutica. Nos dice Carolina también, tengo un hijo de 45 años que terminó su relación con su esposa hace 2 años. Lo veo muy mal. Él me dice que ha pensado en suicidarse. ¿Quién puede atenderlo? ¿Un psiquiatra? ¿Qué médico me recomienda? Pues bueno, acá realmente lo que nosotros podemos recomendar, no sé si tú estás en la misma sintonía, Gabriela, pero tiene que ver con un proceso terapéutico en lo psicológico, ¿no? ¿Por qué? El psiquiatra, por supuesto que también tiene su función, pero estamos buscando una cosa por otra. Si se fija, acá lo que está sucediendo es que, pues definitivamente tu hijo está en una situación muy complicada de depresión por todo lo que está sucediendo con su separación. Entonces ahí, por supuesto que si es necesario, se va a tener que acompañar de medicamento, pero ese problema no va a desaparecer con el medicamento. ¿Sí ves? Con el medicamento podemos controlar la cantidad de ansiedad que sentimos, de repente ciertas alusiones a los delirios, a una cosa más psicótica, pero el problema ahí sigue, la situación real ahí sigue. De repente se le va tirando a tomar medicina psiquiátrica durante un tiempo en lo que las cosas de alguna forma se acomodan en el exterior, pero tú acá nos estás diciendo que lleva 2 años, ¿no? Tú ya nos estás diciendo que lleva 2 años con este problema, entonces definitivamente la opción de tomar medicina hasta que se acomode lo que está en el exterior, pues ya queda descartada. Ahí sí también se tiene que empezar un proceso. ¿Por qué? Porque imagínate, es una relación que al momento de perderla, tu hijo está pensando en suicidarse. ¿Qué tipo de fusión se pudo haber vivido en esa relación? ¿Cómo se puede llegar a sentir que la vida ya no vale, ya no tiene sentido por haber terminado con una pareja, ¿no? Esto no hay medicina que lo cure. Por supuesto que no hay medicina que lo cure. Esto es algo que requiere un proceso profundo. ¿Por qué? Porque no solamente es este asunto. Es que ahorita es cuando se quiere quitar la vida. Pues no. Esto tiene toda una historia de fondo. Esto tiene toda una formación en la propia vida de tu hijo que desemboca en esto, que termina en esta situación de depresión en donde él está pensando en quitarse la vida. Y esto es algo que siempre nos llega como un foco rojo y unas campanadas, ¿no?, terribles, cuando alguien está pensando en quitarse la vida. Y por supuesto que tenemos que poner atención a este tipo de mensajes. Sin embargo, no es lo único, ¿sí ves? No es así como
como que, bueno, si no estuviera pensando en quitarse la vida, entonces no hay problema, ¿no? Que se puede vivir de una manera miserable el resto de la vida sin necesidad de quitársela. Acá el asunto tiene que ver con el dolor que está sintiendo, que por supuesto ya lo está empujando hacia este extremo, ¿no? Hacia sentir que se quiere quitar la vida, o al planearlo, o al imaginárselo. Pero ahí no es el problema ese, sino todo el dolor que viene atrás. No es algo que solamente se necesite detener en el acto, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es cuidarlo en todo momento para que no se vaya a quedar solo, para que no vaya a tomar la medicina, para que no tenga herramientas alrededor que le puedan hacer daño. No, esto tiene que ver con poder tratar y con poder abordar el dolor que está sintiendo tu hijo y de alguna manera tramitarlo. ¿Para qué? Para que se pueda regresar a la vida, ¿no? Porque esto definitivamente no es vivir. El sentir que estamos con la sombra de la muerte constantemente no es vivir. ¿Por qué? Porque no nos permite disfrutar. Y más allá de que si diga si me voy a suicidar o no me voy a suicidar, es una situación de miseria que simplemente no tiene por qué continuar. Uh-huh. Antes que nada se tiene que hacer una evaluación, Carolina, dos cosas necesarias antes que cualquier otra cosa. Primero, que él tenga la disposición de estar en algún tipo de proceso. Si una persona no tiene la disposición, le pueden insistir muchísimo los papás preocupados, la esposa preocupada, los hijos preocupados, las personas, amigos alrededor preocupados, a cualquier persona. Y si va como exigido u obligado, no le va a servir de nada y no se va a poder hacer nada. Primero, que tenga esta disposición para estar en un proceso. Y segundo, se necesita hacer una evaluación y ya en función de la evaluación saber si lo pertinente es tener el tratamiento junto con apoyo psiquiátrico o el tratamiento únicamente en lo psicológico, o hay algunos casos únicamente en lo psiquiátrico, pero se tiene que hacer una evaluación y sí, te recomiendo que esto sea con un psicoterapeuta, ¿no? Que se pueda hacer esta evaluación para discernir qué es lo que está pasando. Hace ya 2 años de esto, tú nos estás comentando, entonces bueno, podría pensar que también hay algo que sí lo ancla a la vida, ¿no? De alguna manera, entonces bueno, pues por ahí quizás habría de dónde agarrarse y habría de dónde pues empezar como a tejer un poquito más, ¿no? A reforzar ese vínculo hacia la vida para que se pueda sostener de una manera distinta. Y ya para concluir con este tema acerca de la libertad, entre comillas, y la desilusión, estaba recordando por ahí un escrito interesante que se llama Lo imprevisible, la libertad, donde se propone que la libertad verdaderamente nos viene del otro, de otra persona, no de nosotros mismos, no de las decisiones que tomamos nosotros mismos, sino de aquello en donde nos vemos influidos por lo de afuera. Y es curioso, uno podría decir, pero ¿cómo? Si no es de una decisión que tú tomaste, sería todo lo opuesto, sería todo lo contrario, estás siendo obligado. Claro, no se refiere al hecho de ser obligado o a ser llevado por otro, sino de este dinamismo en el que nos hace un eco la otra persona de afuera, que a la hora de regresar en esta retroalimentación, digamos, con el mundo externo, con otras personas, con la realidad externa, nosotros podemos emitir algo y al momento que nos regresa, que la retroalimentación es algo inesperado, es algo imprevisible para nosotros, eso nos obliga a reaccionar de alguna manera. Digamos que, para decirlo en términos demasiado sencillos, es como si estimulara nuestra creatividad, es como si nos orillara a decidir. Únicamente eso nos orilla a decidir. Las otras decisiones ya las tienes. Si tú te fijas, el día a día probablemente ya sabías qué vas a hacer hoy, ya sabes qué vas a hacer el día de mañana. Normalmente la mayoría de las cosas ya están más o menos preprogramadas, y esto, aunque sea decisión tuya, y quizás precisamente porque es decisión tuya, está como prediseñado, está preformado, ya nada más vas como hormiguita sobre eso.
se necesita que exista cierto grado de imprevisible, cierto grado de sorpresa en la vida. Y para que exista sorpresa, necesariamente tiene que existir desilusión, si no, no, porque las cosas necesariamente tienen que no salir como esperabas, no en una catástrofe, no te lo imagines siempre como una catástrofe, tiene que ocurrir algo inesperado para que te sacuda y entonces tú te muevas a un lugar también inesperado, a un lugar distinto. Pueden ser detalles sumamente sutiles, pueden ser cosas mucho más grandes. A veces, por ejemplo, pensando en esto, ¿no? A veces un divorcio significa este movimiento justamente. Pero bueno, no vamos a ir a ningún corte, por hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Samarripa, que tengan muy bonito fin de semana, nos escuchamos el día lunes en punto de las 6. Hasta luego.